Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Tangua Corso y el día de hoy voy a presentar el trabajo de morfometría y caudales de la fase 4 de la asignatura Hidrología. Del grupo, pues me permito, el grupo es 3029-38647-8. Entonces me permito compartir pantalla para verificar cada uno de los pasos de la guía de aprendizaje y poder complementar. Entonces, la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje me pide, primero que todo, aplicar el balance hídrico para evaluar la dinámica hidrológica y gestionar de forma integral los hidrosistemas. Entonces, primero que todo, nos pide calcular una serie de variables de morfología en la cuenca, estimar los caudales y determinar también la oferta hídrica. Entonces, primero que todo, nos explica, básicamente, en el paso 1, es el contexto otra vez del río Cubillos de la fase 2, la cuenca otra vez del río Cubillos, y presenta problemas de desabastecimiento del recurso hídrico para sus habitantes, los cuales utilizan agua para riego agrícola, producción pecuaria y actividades domésticas, para el cual debe realizar una adecuada gestión de recurso hídrico de la cuenca. En primer lugar, se recristaliza el régimen climático de la zona para posteriormente determinar la oferta hídrica. Eso se dice en el paso en la guía de aprendizaje 2. Ahora, nos pide determinar entonces cada una de las variables y primero que todo nos pide seleccionar cuál es el drenaje principal, la forma de determinar también la longitud, el área y el perímetro. Y posteriormente nosotros conseguir las variables morfométricas, calcularlas por el factor de forma de Horton, el índice de compacidad, la relación de elongación y el tiempo de concentración mediante las ecuaciones de Giadonti, Passini y Semes. Y después de eso, tenemos que, bueno, pase el paso siguiente, pero bueno, posteriormente a esto, primero que todo, para calcular cada una del el área y el perímetro y la longitud, entonces tenemos que disponer la cuenca que está en el material de aprendizaje, en el anexo, perdón, de la guía. El río Cubillo es la cuenca parecida así, en Google Earth, está en formato KMZ, lo podíamos convertir a KML o pasarlo en el Map Shaper en internet, y él porque al darle clic derecho y darle propiedades, no aparecía sino solo la descripción y el estilo de color, más no las medidas. Pero si tú lo convertías a KML o lo pasabas a Map Shaper, te dejaba por fin verificar las medidas. En este caso, el perímetro es de 20 kilómetros y el área de 2.199 hectáreas. ¿Sí? Ahora, esas variables son las variables geométricas. Lo mismo el perímetro se calcula como en el material de aprendizaje en el OVA. Explicaba que desde el punto más alejado de la cuenca donde nace hasta el punto final, en este caso donde está la planta de tratamiento, donde está la boca toma, perdón. Entonces, de ese punto inicial al punto final, se traza una línea recta, una regla puede ser en Google Earth, y se pasa hasta el punto final. Este fue lo que me dio el ejercicio, porque la cuenca pues no es la medida como tal de cada uno de cómo se mueve el río, sino desde el punto final, inicial al punto final. Así es como se calcula esas variables de forma topográfica. Entonces me dio 7.10 kilómetros. Ahora, entonces el área es de 2.199 hectáreas y lo pasamos a kilómetros cuadrados. El Google Earth también lo permitía, entonces me queda 21.99 kilómetros cuadrados. Él aproximadamente me pasaba 22, pero yo lo dejé en 21.99 kilómetros cuadrados. El perímetro es de 20 kilómetros y la longitud del causal, la longitud que fue el punto inicial, el punto final, fue 7.10 kilómetros. Ya la pendiente del causal principal se puede calcular mediante la pendiente. El punto de elevación inicial en Google Earth era de 3.252 metros y el final de 3.230. Sin embargo, pasa una situación que yo voy a buscar en la cartografía del SIAC, el Sistema de Información Ambiental, y resulta que cuando vamos a buscar el río Cubillos, tiene en esos cambios desde el punto inicial hasta el punto final, tiene más de 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que es exacto, pero no es preciso el dato en Google Earth. Entonces, por eso esos datos es mejor tomarlos en campo, pues porque no son viables para el cálculo. Nos va a dar, por ejemplo, ahí medio
que la diferencia era 22 metros de desnivel, era la diferencia. Sin embargo, para la pendiente, para calcular la pendiente, porque próximamente en adelante nos solicitará, es la elevación inicial menos la elevación final sobre la longitud del causal por 100. ¿Para qué? Con este fin, pues sacar el porcentaje. Entonces, fue 3.252 menos 3.230 sobre 7.101 por 100 y me dio 3.098%. El ejercicio dice que debe pasarlo a m sobre m, que no puede ser por porcentaje, por ende lo multiplicamos, ¿sí? Y me tendrá que dar, pues me da 3.098. Bueno, ahora podremos calcular cada una de las variables, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a la estimación del factor de Horton. El factor de Horton calculado en la fórmula es área sobre longitud causal al cuadrado. Entonces, pues primero que todo, ponemos cada uno de las variables, 21.99 kilómetros cuadrados es el área, y sobre 7.10 elevado al cuadrado. Entonces, esa potencia la calculamos y me da 50.41. Entonces, dividimos ahora sí el área sobre la longitud y me da 0.4362. Según la tabla de la forma, en el OA, el material de aprendizaje, la tabla 1 de valores interpretativos del factor de forma, el rango en el que podemos encontrarnos el 0.43 está el rango de 0.37 a 0.45. ¿Qué quiere decir? Que ni es alargada ni es ensanchada la forma. Se indica que la cuenca podría ser alargada, pero no es ni alargada ni ensanchada. Ahora, el índice de compacidad de Gravelius, que realmente se llama así de Gravelius, es primero sobre el perímetro del círculo. El perímetro del círculo también lo podemos calcular sobre 2 por raíz de pi por área, ¿sí? Entonces, reemplazamos cada uno de los factores. Entonces, P, que es 20 kilómetros, que es el perímetro, sobre 2 por pi, por raíz, por pi, por la longitud, ¿sí? Por el área, perdón, por el área, que es 21.99 kilómetros cuadrados. Primero que todo, pues multiplicamos el pi. Yo lo tomé como 3.1416, realmente con 4 unidades, con 4 décimas, porque casi la mayoría de mis ejercicios están así. Lo multipliqué, le sacamos la raíz y lo multiplicamos por 2, me da 16.6232, como se especifica en el ejercicio. Y esos 20 kilómetros se dividen, o sea, el perímetro ahora sí, sobre el perímetro del círculo. ¿Sí? Y me da 16.6232 kilómetros. Eso me da 1.2031. 1.20 está en la tabla de material de aprendizaje, en las formas de la cuenca de acuerdo con el índice de compacidad, está en clase 1 porque está entre 1 a 1.25, me dio 1.20, esta es casi redonda o al redonda, ¿sí? Ahora, vamos a la relación de elongación, que es similar al coeficiente de Horton, ¿sí? Coeficiente de Horton. Entonces, donde DC es el diámetro del círculo sobre la longitud. También el diámetro del círculo, pues se podría tomar como 2 por la raíz del área sobre pi. Entonces, también reemplazamos. Primero que todo el área sobre el 3.1416, se hace la división, se le saca la raíz y se multiplica por 2, me da 5.2913 kilómetros sobre la longitud causal, que era 7.10 kilómetros. Y aproximadamente me da 0.7452. 7452, un aproximado de 0.75. Quiere decir que es una forma moderadamente alargada y es irregular. ¿Por qué? Por lo largo que es y por lo que es ni alargada ni ensanchada. Ahora pasamos al tiempo de concentración. Realmente la cuenca tiene una forma alargada, pauso ahí. La discusión podría hablar que es una forma alargada y que hidrológicamente pues tiene que amortiguar todas esas crecidas de altas, tanto de tiempos de inundación, crecidas del agua, como desabastecimiento y pues puede prolongar el tiempo del viaje del agua. Como se da cuenta, pues que puede que sea larga, pues es casi enlargada, ni es ensanchada, ni es alargada, pero es casi redonda y ovalada. ¿Sí? Entonces, ahí ahora, con solo la forma ya podemos especificar que se va a demorar más, se va a tardar más el agua en llegar, ¿sí? Ahora, pasamos al tiempo de concentración de la ecuación utilizamos realmente la ecuación de Giadonti, Pacini y Temes como ecuaciones más fiables para desarrollar la concentración, ¿sí?
Y pues realmente para obtener ese rango, que cada una tiene un rango representativo, pues que ahorita lo tomaremos. Entonces primero, Giadonti es igual a 4 por raíz de área, del área más 1.5 por la longitud causal, sobre 25.8 por raíz cuarta de h. H sería como la pendiente promedio que tuvimos. Sin embargo, como les explicaba en la cartografía, es muy complicado tomar ese dato a nivel satelital. Hay que hacerlo en campo para determinar los metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en la literatura de ingeniería también se puede tomar, bien sea 25.8 por H o también 25.8. ¿Sí? En este caso, pues yo tomé solo el 25.8 en esta, conforme al material de aprendizaje. Entonces simplifico y expreso de la siguiente forma. Ahora sí. Entonces, como no la tomé así, sino 25.8, ahora sí. 4 por la raíz del área, que sería 21.99 kilómetros cuadrados de la cuenca, más 1.5 por 7.10 kilómetros. Ahora, entonces lo primero que hice fue sacarle la raíz a 21.99 y este 21 sacarle, multiplicarlo por 4 y me dio 18.7572. Y el 1.5 por el 7.10, que es la longitud, los multipliqué y me dio 10.65. Eso lo divido en el 25.8 según la fórmula de Giadonti, perdón, y me dio 1.1398 horas. Ahora, pasamos a la ecuación de Pacini para mayor facilidad. La de Pacini es 0.54 por la longitud elevada al 0.7 por el coeficiente de Horton, que es 0. El coeficiente, perdón, que es 0.3, y ahora sí lo multiplico. 0.54 por 7.10 por el coeficiente espera, lo busco, de el coeficiente de compacidad, de compacidades, de Horton es el de compacidad. Entonces, 0.5 por la longitud por el coeficiente de compacidad. Primero expresamos las potencias, 7.10 lo sacamos en una calculadora científica y da 3.513, y el 1.2031 elevado a la 0.3 es 1.058. Posteriormente lo multiplicaremos por el 0.54 y me da 2.007 horas. Ahora la ecuación de Temes. Primero que todo, la ecuación de Temes me solicita tanto la pendiente equivalente como la longitud. Tenemos la longitud, pero la pendiente, recuerde que la teníamos en porcentaje, que era 3.098, y equivalencia en metros sobre metros es igual a 0.03098 multiplicado por 100, ¿sí? 0.03098. Ahora sí, eso, la ecuación de Temes es igual a 0.3 por la longitud elevada a 0.75 sobre S, que es la pendiente elevada a 0.35. Entonces, primero calculamos las potencias. La potencia de 7.10 elevado a 0.75 es 4.417. Y la pendiente equivalente, 0.3098, elevado a la 0.35 es igual a 0.237. Sacamos la división, que es 18.6371, y lo multiplicamos por 0.3. Me da aproximadamente 5.591 horas, porque la ecuación de Temes pues tiene mayores factores topográficos y pues por ende tiene mayor rango, ¿sí? Ahora, nos preguntamos, el rango está entre el 1. En el 0.44, que fue la de Giandoni. Giandoni me dio aproximadamente 1.1398, perdón, y la de Temes 5.90, o sea que está entre 1.13 a 5.9. ¿Yo qué hice? Decidí hacer un promedio de cada uno de los métodos, pues para verificar la concentración real, la concentración promedio de estos métodos. Entonces, un rango representativo me dio, entonces yo sumo el de Giandoni, que es 1.1398, más el de, el de Cianti, que es 2.007, y el de Temes, que es 5.597. Eso fue lo que me dio sobre 3, y me da 2.96 aproximadamente para obtener el rango representativo. Pues ese valor es una estimación equilibrada. Y pues, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto tarda una gota de la parte de arriba, parte inicial, hasta el punto final, que es la hoja toma? ¿Qué quiere decir?
que es característico la cuenca, de que puede tener punto más lejano hasta el punto de salida, sin embargo, sitúa a que primero el coeficiente, como al ser tan alargada, pues se va a demorar más. Pues no es ni enlargada ni ensanchada, pero sí un poco redonda. Sin embargo, la distancia de 7,98 kilómetros de longitud, pues es bastante grande, ¿sí? Así como la altura en la que se encuentra. Entonces, la pendiente del río Cubillos está en 3,1%, esta se considera una pendiente moderada baja, y causa una zona, porque es una zona montañosa, como les expliqué, parecía una subpáramo a páramo. Y la velocidad del escurrimiento de la escorrentía no es excesivamente, pero también favorece el mayor tiempo de concentración. Se concentra más el agua y pues llegará con mayor caudal, mayor fuerza de concentración, desde 1,13 a 5,59 horas. Y pues el valor equitativo representativo está en 2,91 horas, que debe tomarse como el tiempo de respuesta. Es un tiempo de respuesta típico realmente, que alcanza el resultado del probable del tiempo en la que tarda una gota a llegar, ¿sí? Y pues este valor indica que tardará casi 2,91 horas, o sea, casi 3 horas en llegar al máximo caudal del punto de la salida, relativamente, y es pues por toda la distancia que recorre la cuenca respecto a, a los componentes hidrológicos. Y pues, ¿por qué? Porque es una forma alargada y técnicamente es coherente con el resultado. Pues como lo verificamos no solo con la forma, ya estábamos explicando que se iba a demorar la escorrentía. Ahora, pues con los cálculos, efectivamente, se demora casi 3 horas en llegar el agua. Perdón, la escorrentía, una gota de agua para llegar hasta el final. Bueno, como tercer punto, nos solicita la rúbrica que la cuenca de Río Cubillos tiene las coberturas vegetales que representan en la tabla 1 y un suelo semipermeable. Es con un coeficiente de escorrentía para cada una de las coberturas de acuerdo con la tabla 2 y calcula el coeficiente ponderada para toda la cuenca de la siguiente forma. Entonces, primero que todo, nos explica que la cuenca tiene ahora, pues, tiene esos problemas y que escojamos del suelo que de la gráfica, permítame lo busco. A ver. En el punto 3 me dice que hay unas coberturas vegetales, que es bosque, pasto limpio, mosaico de cultivos, y el área aparece directamente, 438, 1094,5 y 656,53. Esas son las áreas que nos dan a calcular. Y que decimos que nos cojamos cualquier coeficiente de escorrentía de Preven. Entonces yo escogí el limoso arcilloso de la tabla 3, ¿sí? Aquí como se encuentra, de la tabla 3 para el bosque, para el pastizal se escogió cada uno y para el cultivo agrícola se escogió un rango. Y de esa manera nosotros podemos calcular primero el caudal, que está bajo el coeficiente de escorrentía, por el área total, por la intensidad de precipitación. Todo debe ser expresado en metros por segundo, entonces tendremos que hacer una conversión de unidades de cada uno, porque si están en días, pues tendremos que pasarlo a segundos. Lo mismo si está en metros cúbicos, tendremos que pasarlo a metros. Ahora, tenemos que tener en cuenta, calcular primero la intensidad y posteriormente realizar la conversión de unidades. Bueno, y nos establecen la precipitación diaria también, diaria de cada cuenca, pero por mes, por cada mes. Entonces es más por mes, ¿no? Más que diaria no, es al mes. Entonces está de enero a diciembre con su precipitación diaria, mes-día, milímetros por día. Entonces tendremos que hacer una conversión de unidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nomás viendo la tabla, en enero es el menor valor porque está a 1,09 y es normal porque en el pronóstico del IDEA son temporadas secas, ¿sí? Entonces habrá mayor desabastecimiento. Lo mismo si verificamos el mes de abril, que está en 3,95, y el mes de noviembre, que está en 3,67, es donde mayor caudal habrá, ¿sí? Entonces hay mayor demanda hídrica por la temporada de lluvias. Ahora retomaremos el ejercicio. El ejercicio, entonces, primero que todo, calcularemos el coeficiente de escorrentía. ¿Por medio de qué? El coeficiente de escorrentía se calcula primero en la sumatoria. La sumatoria de cada una de las áreas, ¿sí? Por cada una de las áreas por la determinación del área total. Primero que todo, hacemos la sumatoria de las áreas para el bosque era 438, perdón, pero me devuelvo, para el bosque 438, para el pasto limpio de 1094,5 y para el mosaico, los cultivos mosaicos de 656,53. Me da un cálculo de
2.189.03 hectáreas, está en hectáreas, porque me lo dejaron en hectáreas. Y para determinar el coeficiente, primero que todo, verificamos, yo tomé, como es un suelo semipermeable, tomé que la textura del limón es arcillosa y tiene una pendiente de 16.3, como dice el ejercicio, que cae en un rango de 10 a 30, ¿sí? En el rango, pues según la tabla que especifiqué. Esta es la tabla, como yo calculé el 0.35, el limonoso arcilloso, el pastel 0.40 y cultivo agrícola el 0.66. Es el coeficiente de escorrentía que yo escogí. Ahora, ¿qué hacemos con ese coeficiente? Tendremos que, para sacar el cálculo del coeficiente, tendríamos que multiplicar el coeficiente por el área, primero que todo, o sea, 438 hectáreas por 0.35 y me da 153.30. Cada uno, lo mismo vamos a hacer con pastos limpios, lo mismo con mosaico de cultivos. ¿Qué me dio? Eso se hace una sumatoria, primero que todo de las áreas, se hace la sumatoria de las áreas para calcular el área total. Esto es un área como un área, es el área real, es el área marginal respecto al coeficiente, ¿sí? Entonces, el área total me dio 2.189.0.03 y el área real me dio 10.024.40.98, ¿sí? Entonces, hacemos la operación, dividimos el real sobre el área total y me da 0.4679 del coeficiente escorrentía, perdón, ponderado, tanto el área total como el área con el coeficiente. Entonces el coeficiente de escorrentía me dio 0.4679. Ahora, el cálculo de intensidad de precipitación va bajo, primero que todo la intensidad está medida en milímetros por hora, ¿sí? El cálculo es igual al perímetro sobre 24 por raíz de 24 sobre el tiempo de concentración promedio, que en este caso son 2.9126 horas, que tarda en llegar una gota de agua hasta el punto final, ¿sí? Aproximadamente 2.92, pero yo lo puse con 4 décimas, 2.9126. Ya teniendo los datos, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy calculando primero la red de 24 sobre el tiempo de concentración, me dio 2.8705. Y ese factor, pues lo debemos multiplicarse por la precipitación, como se especificaba. La precipitación es igual a, entonces, raíz de 24, perdón, precipitación por 1, un 24avo por 2.8705, ¿sí? Y eso me dio, entonces, 1.24 por 2.8705 va a 0.1196 y lo multiplico ahora por la precipitación, pero precipitación mes diaria diaria de milímetros por hora sobre cada uno de los meses. ¿Qué me da? Entonces, cada uno de los meses, conforme la tabla me da eneros 1.09 y la intensidad primero va reflejada, se multiplica primero por la cantidad de intensidad que me dio, en este cálculo 0.1196 por la precipitación diaria, y me da 0.1304 para enero. Ahora, esa intensidad como estaba en milímetros por hora, ¿sí? Lo tenemos que pasar a metros por segundo. Entonces, como lo tenemos en milímetros, pues los milímetros tenemos que pasarlo a metros y las horas la tenemos que pasar a segundos. Las horas, los milímetros equivalen a 1000 milímetros, es un metro, y una hora es 3600 segundos. Entonces tenemos que convertir de una vez, hacer la conversión de unidades. Me dio 3.62, el 0.304 se multiplica, se divide por 1000 y se divide también en 3600 segundos para que podamos cancelar los milímetros por hora y me quede en metros por segundo. Me dio 3.62 por 10 a la menos 8 en el mes de enero. Entonces, como se ve, la precipitación se multiplica por el cálculo que hicimos del coeficiente, del factor de intensidad de precipitación, y cada un mes lo tenemos que hacer así, ¿sí? Entonces, para febrero lo mismo. La precipitación según la tabla que entregó el ejercicio es de 1.80, lo multiplicamos por el coeficiente de precipitación, el factor de precipitación que es 0.1196, y como está en milímetros por hora, lo pasamos a metros por segundo. Así hacemos con cada uno de los meses en esta tabla que yo sugerí. Ahora los cálculos de caudales medios. ¿Por qué? Porque según los datos, la compacidad es de 0.468 y el área total es de 21,
de 2.189 en 0.3 hectáreas, ¿cierto? Y eso, como estaba en hectáreas, tenemos que pasar a metros cuadrados. Esto es la sumatoria de área total, no se les olvide. El 0.468, recuerde que es el cálculo del coeficiente de escorrentía, ¿listo? Para calcular el cálculo caudal de promedio, o los cálculos medios. Entonces, la intensidad, primero que todo, tenemos que reflejarla en metros por segundo. Y como está en milímetros por hora, entonces yo decidí primero hacer la operación antes de hacérselo a cada mes. ¿Por qué? Porque se demora uno mucho más. Entonces, milímetros por hora lo pasamos a metros por segundo. Y lo mismo, como un metro es igual a 1000 milímetros, una hora a 3600 segundos, aproximadamente la intensidad está a 2.77 por 10 a la menos 7 metros por segundo. Ahora, respecto al caudal, entonces calculamos que, recuerden que el caudal era el coeficiente de escorrentía multiplicado por el área, ¿cierto? Por el área total. Listo, entonces hicimos eso. El coeficiente es 0.468 por el área total de 21.893.300 metros cuadrados por la intensidad. Ahora, lo hacemos por cada mes. Entonces, la precipitación diaria para enero era 1.09. En la intensidad, 1.09 multiplicado por el área total, ¿cierto? 0.1196, perdón, que es el número ¿de qué? La presión, el anterior ejercicio, la presión nominal, la presión nominal, perdón, el factor de presión. El factor de presión por la precipitación lo puse ya directamente lo puse, o sea, 0.1304 milímetros por hora, ¿sí? Y esos milímetros por hora los tengo que pasar a metros por segundo, entonces 0.1304 lo tengo que pasar a metros por segundo primero, así como lo tenía anteriormente, esa es la intensidad. Y ahora esa intensidad lo tengo que multiplicar por el área total. En este caso, pues como lo explicaba, a 10 al caudal, por el caudal promedio, que es 3.3 unito, 10.244.660.4 metros cuadrados. Eso lo multiplico, eso está en metros por segundo, y metros cuadrados, perdón, y la intensidad está a 0.37 metros cúbicos por segundo. 0.37 metros cúbicos por segundo. Recuerden que la intensidad la calculamos antes para evitar aquí está, 2.77. Entonces, he multiplicado el área por la intensidad 3.62 medio 0.37, lo hacemos con cada uno de los meses. Para febrero lo mismo, 1.80 lo multiplicamos por el factor de escorrentía, y ese cofactor de escorrentía, ese valor lo tenemos que pasar a metros por segundo porque está en milímetros por hora, y luego ese valor lo tenemos que multiplicar por el área total que calculamos y me da 0.61, ¿sí? Cada uno tenemos que desarrollarlo de esa manera. Todo de enero a diciembre. Pero entonces, como nos podemos ver, enero, mire, tiene 0.37, es el menor, metros por segundo es el menor caudal que ha tenido. En el mes de abril tenemos 1.34, es bien alto. Y en el mes de noviembre, el caudal es de 1.23 metros cúbicos por segundo. El caudal aumentó en esos tres, o sea, es un ejercicio bimodal realmente, donde se verifica que efectivamente el caudal a pesar de que se aplicó la ecuación racional, pues se identifica ya un régimen bimodal con picos altos, por ejemplo, en el mes de abril y noviembre, y picos críticos en la temporada seca, que es el mes de enero, ¿sí? Y pues eso consta también con los pronósticos del IDEAM, ¿sí? Inclusive. ¿Qué quiere decir? Pues que primero que todo ahora hacemos una discusión general. La cuenca Río-Codullos tiene unas características geomorfológicas, primero de forma, hidrológicamente es lenta, puesto que por lo que ni es ensanchada ni es alargada, pero es casi redonda, ¿sí? La forma de Horton de 0.44 no es una relación de elongación. Indica de 0.75, indican conscientemente una forma alargada, ¿sí? Según el rango.
pues también en el rango de compacidad está entre 1.20, que es ligeramente superior a la unidad, y esto quiere decir que está en un rango redondo, casi redondo. Entonces, como se mencionó anteriormente, pues respecto a la distancia, nomás a nivel visual, se verifica que en la cartografía es grande y se va a demorar bastante por lo que es alargada. Es bastante alargada, pues se va a demorar la escorrentía en llegar, ¿sí? De la primera, la gota inicial hasta la gota final se demora casi 2.91 horas, o sea, aproximadamente casi 3 horas de tiempo relativo para que actúe como un amortiguador, ¿sí? Pero me devuelvo. Listo. Entonces, geomorfológicamente, pues es lenta respecto a la forma y hidrológicamente es productiva, aún así, en términos de volumen de escorrentía. Es bien productiva, a pesar de todo el índice de también absorbe, el índice de absorción. Y ahora respecto a los caudales medios mensuales, según pues como es el régimen, la dependencia estacional se pasa en dos puntos altos, álgidos. Los picos están marcados en el mes de abril y en el mes de noviembre, y en el mes de enero, el desabastecimiento, por ende, es la época de caudales bajos y pues habrán que haber planes de contingencia pues para evitar esos inconvenientes. Esos planes de contingencia pues tendrán que verificar carrotanques o ensanchar el río o también los tanques de almacenamiento, ponerlos a funcionar por si están inactivos. Entonces el balance hídrico del río Cubillos, en este ejercicio pues primero que todo hay que planificar en esta temporada de lluvias porque es el aumento del caudal, pues quiere decir que va a haber pérdida de agua, ¿sí? Y la temporada seca pues reflejará un mes más bajo y el nivel de escorrentía pues frente a los cultivos se pueden desarrollar eh, por las heladas también habrá una deshidratación para las plantas, un estrés y por ende pues cerca a la cuenca habrá mayores probabilidades de pérdida de desabastecimiento, ¿sí? Y se inicia desde el punto inicial con desabastecimiento, entonces al final que se demora en 3.91 horas se multiplica más a la cantidad de tiempo, por tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones? La primera recomendación es respecto a la conservación del suelo dentro del área de cultivo. Significativamente, pues como el coeficiente escorrentía de la cuenca, según los cálculos, pues se debe planificar con buenas prácticas agrícolas. La recuperación de los litorales, los ecosistemas riparios, aquí quedó mal esto, los ecosistemas riparios, que son los ecosistemas que están al lado de los litorales del río, entre lado y lado, como es una fuente lótica porque está en movimiento, pues la mitigación de erosión, ¿sí? Evitar también esos taludes, también apoyar los taludes por medio de gaviones, pues habrá mayor aumento en la recarga hídrica y pues evitar también las deforestaciones, también el uso de métodos de tractores, pues porque compacta el suelo y por ende pues habrá movimientos por infiltración del agua y pues en otra forma pasará más rápido o peor aún, pues que se quede infiltrado y pues que haya movimientos en masa, ¿sí? Y pues la dinámica pluvial, pues que tenga problemas por la infiltración. La segunda recomendación es que la disponibilidad hídrica, pues que debe ser, primero que tener en cuenta, debe ser planificada. Si ya sabemos cuál es la temporada de lluvias, en qué meses, que era abril y diciembre es más alto, y temporada seca en enero, pues tendremos que pensar en las obras, en las superestructuras, como las optimizaciones de la planta, la construcción también de gaviones en este caso, y por ende también los planes y desarrollos de los programas y proyectos del plan de uso y ahorro eficiente del agua. Porque según la autoridad competente, pues para que nos den una concesión de aguas debe estar desarrollado un PUEA simplificado. Y de esta forma, pues tiene que estar bajo los gravámenes de dos primeras bases, estudios y diagnósticos en temporada de lluvias en temporada seca, para desarrollar cada una de las actividades, tanto de desabastecimiento como también de aumento de caudal. Y pues por ende, pues eso tendrá sus planes de contingencia, sus obras, también sus planes de gestión, de construcción y también de mitigación frente al cambio climático. Ahora, como tercera, la recomendación es buscar la regulación de la oferta hídrica mediante la implementación de estructuras de retención. Pueden ser reservorios que los tengamos cuando estemos en temporada de lluvia, pues que haya, aparte de tanques de almacenamiento, que hayan reservorios extra. Así también servirían para temporada seca, que esos reservorios se puedan tapar y los podamos tener. Inclusive taludes, revisar los taludes que estén bien, verificarlos con gestión del riesgo, también construir gaviones, evitar crecientes y pues por ende pérdidas de disponibilidad de agua, porque si perdemos taludes pues tapará el margen del río, tendrá ciertos movimientos y a nivel geomorfológico pues tendrá
unos movimientos específicos y se demora más la infiltración y pues por ende la escorrentía también se demora. Entonces los diseños deben ser muy estratégicos donde se van a conectar, en qué fechas deben estar en trabajo, ¿sí? En ejecución, y pues así por ende pues se aumente tanto el caudal en una red de presas como para almacenar el agua durante la gran demanda, durante grandes demandas hídricas en temporada seca. Temporada, temporada de lluvias como temporada seca. Listo. Esas serían las recomendaciones y conclusiones. Esta es mi bibliografía. Listo. Muchas gracias. Feliz tarde.